Bueno, chicos, la invitada de hoy es Paz Velasco, que bueno, es jurista, es criminóloga especializada en personalidad psicopática y en delitos violentos. Bueno, también has escrito varios libros sobre este tema, tienes un podcast, tienes un blog. No sé cómo te da la vida para todo, también te lo digo. Durmiendo poquito. Durmiendo poco. Dormir está sobrevalorado. Se duerme lo justo para sobrevivir y ya está. Sí, yo más o menos tengo la misma filosofía de vida, también te digo. Exacto. Yo, sobre todo, me quería centrar en el aspecto más criminológico y Ujú. preguntarte en qué consiste exactamente el trabajo de un criminólogo, porque todos tenemos como la idea de las series de CSI, de mentes criminales, y a lo mejor está muy pelicularizado con lo que es la realidad. Pues así es. De hecho, en mi primer libro, el primer capítulo, lo titulo Soy criminóloga, no CSI. ¿Por qué? Porque sí que es cierto que el hecho de que haya tantas series de televisión, películas, de que a veces incluso, ahora ya no ocurre tanto, pero al principio la prensa confundía la criminología con la criminalística, dos ciencias completamente diferentes que se aunan y coadyuvan y se utilizan ambas en determinados momentos de la investigación, pero son dos cosas completamente diferentes. ¿Qué es lo que no es la criminología? Vamos a empezar al revés. Lo que no es la criminología es el estudio técnico y la investigación técnica de los delitos a través de las determinadas y diferentes ciencias forenses. De esto se encarga la policía científica, de esto se encargan los investigadores, es decir, llegan al lugar de los hechos, llegan a la escena del crimen, recogen rastros, indicios, pruebas, cualquier elemento que se puedan llevar a un laboratorio y a partir de ahí tratar de identificar tanto a la víctima como, si es posible, con esos rastros, esos indicios que se han llevado, poder identificar al victimario, al agresor. Entonces empieza una investigación de manos de los cuerpos y fuerzas de seguridad, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la finalidad? Evidentemente, detener al agresor, al asesino, a la persona que haya cometido un delito tipificado como tal en nuestra ley penal. ¿Pero qué hace el criminólogo? La criminalística, antes de que se me olvide, contesta 5 preguntas fundamentales. Contesta el cómo, el con qué, el cuándo, el dónde y sobre todo analiza tanto la escena del crimen, la víctima y qué es lo que hay en la escena del crimen, qué ha dejado el agresor y también, muy importante, qué es lo que se ha llevado. Sin embargo, la criminología como ciencia social multidisciplinar, ¿por qué? Porque bebe de muchísimas fuentes, antropología, psicología, psiquiatría, biología. La criminología como ciencia social trata de responder a una pregunta que no responde la criminalística, que es el por qué se ha cometido un acto delictivo, bien sea un delito contra las personas, un delito contra el patrimonio o incluso un delito contra la salud pública. La criminología tiene 4 pilares fundamentales. Tenemos el delito como fenómeno social, ya sabemos que el delito como fenómeno social, geográfico y a veces incluso temporal es diferente, no es lo mismo un delito que puede estar tipificado en nuestro Código Penal, como puede ser el matrimonio forzoso, un delito de coacciones, a otros países donde te puedes casar incluso con una menor. El delito como fenómeno social tipificado como conducta que tiene una respuesta punitiva. 2, el delincuente como persona, el delincuente individual y también, por supuesto, el delincuente que forma parte del crimen organizado. 3, la víctima, todo lo que tiene que ver con la víctima. ¿Quién es la víctima? La victimización primaria, la secundaria, la terciaria, la prevención, el tratamiento victimal. Y por último, este control social formal, la escuela, la familia, el par de amigos, el grupo de amigos, informal sería los cuerpos y fuerzas de seguridad. A partir de estos pilares, ¿qué puede hacer el criminólogo? Bueno, el criminólogo puede trabajar en el ámbito público y en el ámbito privado. En el ámbito privado, pues ahora, últimamente en España, lo que nos encontramos es con muchas personas que trabajan en el ámbito de la seguridad privada y en el ámbito de la prevención, en el ámbito de la ciberdelincuencia, en el ámbito hoy en día ya de todas estas investigaciones que se están vinculando a determinadas prácticas que se llevan a cabo con IA,
sabemos lo que ha Sí, ocurrido hace unos meses. Y luego también podemos trabajar en el ámbito público. Podemos trabajar en muchos sitios, pero tenemos una gran zancadilla, y es que las instituciones no nos apoyan. Como criminólogos podemos trabajar en las oficinas de atención a la víctima, podemos trabajar en centros penitenciarios, podemos trabajar en centros de reeducación de menores, podemos llevar a cabo informes de valoración de riesgo, informes de valoración de reincidencia, podemos prevenir la delincuencia. Estaría fenomenal que en España existiera la figura del agente de libertad vigilada, esto que en Estados Unidos es tan sí. espectacular, que es el agente de la libertad condicional, para, bueno, pues una vez que esa persona ha salido de prisión, ha cumplido su condena, pues vigilar si puede haber de nuevo algún factor de riesgo que nos pueda dar pie a pensar que puede reincidir. Es decir, estamos muy preparados porque como criminólogos, como ciencia social multidisciplinar, estudiamos, tocamos diferentes ámbitos de las ciencias sociales. Ahora, mientras no tengamos un apoyo institucional, mientras no tengamos un lugar donde podamos trabajar como criminólogos, y para eso necesitamos el apoyo de las instituciones, y los colegios en España lo están haciendo muy bien porque están luchando por que la criminología sea reconocida como profesión y que los criminólogos seamos reconocidos como profesionales, aún lo seguimos teniendo difícil. De hecho, no hay ningún acceso a oposiciones o funcionariado como criminólogos, y no vamos a encontrar en ningún sitio un anuncio que diga se busca criminólogo. Claro. Es una lucha, una batalla en la que tenemos que ir todos como en la película 300, ahí a pedir que por favor nos dejen trabajar, porque estamos sobradamente preparados para ello. Preguntarte era justamente esto, o sea, ¿cómo colaboras con la policía? Porque no hay un cuerpo de criminólogos, o al menos lo que yo tengo entendido es que no hay un cuerpo de criminólogos dentro de la policía. Entonces, No, en ¿te absoluto. llaman cuando te necesitan o cómo? A mí yo como criminóloga no he colaborado nunca, y lo digo bien claro, nunca, con la policía. La única relación que yo he tenido con la investigación de campo es en México. En México yo voy a viajar dentro de muy poquito otra vez a México, llevo yendo desde el año 2019, voy a colaborar en la Fiscalía de Alto Impacto con alguien que es mi mentor en México, que es el señor don Martín Valderrama. Y entonces sí, que con él voy a hacer trabajo de campo, siempre, siempre de su mano. Voy a diferentes escenarios, estudio los protocolos, sobre todo de feminicidio, que es el señor Martín Valderrama el que lo ha creado. Entro en diferentes centros penitenciarios a hablar sobre todo con mujeres que han cometido delitos, he entrado a hablar con mujeres pertenecientes a un grupo muy paradigmático de sicarias que es el cártel de las flacas, voy a hablar con mujeres que han matado a sus parejas, pero aquí en España, he de decir, Lada, que mi campo de investigación es entrar en prisión, hacer entrevistas a mujeres que han cometido delitos de sangre, delitos contra las personas, a seguir mis propias investigaciones de la criminalidad femenina. Soy docente, soy divulgadora, soy escritora, pero a diferencia de Vicente Garrido, que sí ha colaborado creando el perfil de Joaquín Fernández, gracias al cual fue detenido el violador de Castellón, yo no puedo decir, porque me estaría faltando a la verdad, que haya colaborado en ningún caso. Sí que colaboro con diferentes despachos de abogados penalistas, dando mi opinión, leyendo informes, haciendo, digamos, determinados, no los llamaría informes criminológicos porque finalmente no se presentan en sala, pero sí hago un trabajo exhaustivo de algunas de las cuestiones que me preguntan, pero en el ámbito privado, Lada. Claro, yo es que es lo que te decía, teníamos como la concepción de Estados Unidos y de lo que hemos visto en las series, en la televisión, y mucha gente piensa que es lo que tú has dicho al principio, que no es que sea criminólogo, sino que son criminalistas, lo típico de analizar las muestras de sangre y tal, y esto es más un trabajo de forense. Y Correcto. también pensamos que dentro de los propios cuerpos de fuerzas de seguridad del Estado está insertada la figura de un criminólogo cuando en España no es así. Exacto. Los criminólogos hoy en día, los egresados, forman parte
ya de las fuerzas y cuerpos de seguridad. En cada uno de las policías que hay en nuestro país, tanto la Policía Nacional como las policías autonómicas, cada uno, y cada una se llama de una manera, ya tenemos estas unidades de comportamiento conductual, unidades que analizan las ciencias del comportamiento, unidades que se encargan de hacer perfiles psicológicos, criminológicos, y estas unidades están integradas, por supuesto, por policías, por psicólogos, por criminólogos, pero en nuestro país, a día de hoy, trabajar libremente como criminólogo, con lo que he definido, es muy complicado. Tenemos criminólogos brillantes trabajando en empresas de ciberseguridad. Tenemos criminólogos y criminólogas brillantes como Elena Rebollo trabajando en fuentes abiertas para trabajar y tratar el tema de la desaparición de personas. Yo conozco a varias personas que trabajan como criminólogas en diferentes empresas, pero vuelvo a decir, en el ámbito privado. En el ámbito público, un lugar donde sería maravilloso poder trabajar sería en la Junta de Tratamiento que hay dentro de los centros penitenciarios, que está formada por juristas, por un educador social, por psicólogos, y faltaría un pilar, que sería el criminólogo. ¿Por qué? Porque esta Junta de lo que se ocupa es de valorar el riesgo de reincidencia, de valorar la peligrosidad social de ese sujeto. Mira, te cuento un caso. Cuando ocurrió el tema del Ardero, cuando Javier sale de prisión, nadie le está vigilando, este sujeto comienza a tener unas conductas de acercamiento de nuevo a menores de edad. La Junta opinó que no estaba preparado para volver a salir a la calle, que había un riesgo de peligrosidad de reincidencia. Sin embargo, el juez de vigilancia penitenciaria permitió que saliera. No estoy diciendo, por supuesto, que el juez tenga la culpa de lo que ocurrió. Quiero decir que si a este equipo multidisciplinar se unieran los criminólogos, repito que estamos perfectamente preparados para hacer valoraciones de riesgo y valoraciones de reincidencia, pues quizás siendo un jurista, un psicólogo, un educador social y un criminólogo, hubiéramos podido evitar, no en esta situación, sino en otras muchas, que ese sujeto cuando salga pueda volver a reincidir. ¿De acuerdo? Entonces, somos necesarios, somos muy necesarios. Porque en ese caso, al salir de prisión, volvió a cometer delitos. Exacto, en este caso salió de prisión y muy poco tiempo después asesinó a un menor de edad. Si hubiéramos tenido también la figura de, como te comento antes, de este agente de la libertad vigilada, claro, la policía lo que no puede hacer, porque tiene muchísimo trabajo y tiene sus funciones, es seguir, vigilar, controlar qué es lo que hace una persona que acaba de salir de prisión o que está en el tercer grado. ¿Por qué? Porque ya hay un informe previo por parte de esta Junta que dice cuál va a ser o cuál es el grado y la valoración de reincidencia o de peligrosidad social. Pero es que a veces podemos detectar, como ocurre en Estados Unidos, si de nuevo hay algún factor precipitador que pueda llevar a ese sujeto a reincidir y a cometer de nuevo un delito, si podemos encontrarnos con algún factor de riesgo que pueda indicarnos que puede repetir la pauta conductual delictiva que ha hecho, empieza a ir a las salidas de los colegios, empieza a ir a los parques y a sentarse mirando a los niños. Entonces, quiero decirte que este caso nos sirva para evitar que en otra situación pase algo parecido, que cuenten con nosotros. Yo hago un llamamiento al Ministerio del Interior, hago un llamamiento al Ministerio de Justicia, hago un llamamiento a las instituciones, a la Administración de Justicia. Somos útiles para la sociedad, estamos preparados. Pasa que tenemos que demostrarlo 100 veces más que el resto de profesionales. Y luego a veces ocurre, Lada, que parece que otros profesionales nos ven como competencia. Nosotros no hemos venido aquí a competir con nadie. Hemos venido a ayudar, hemos venido a colaborar. Los conocimientos que tenemos, la preparación que tenemos como criminólogos y la especialización que muchos de estos criminólogos tienen, pueden ayudar a prevenir la conducta delictiva, pueden ayudar a evitar la reincidencia, pueden ayudar a valorar el riesgo de peligrosidad social que tiene una persona que está cumpliendo condena. Por favor,
Hay un Sí, que al montón. fin y al cabo es un complemento a las distintas áreas que ya existen, como la psicología, los juristas, Es es un añadido más. exacto, porque es que es muy paradójico, y ya lo he dicho en otros podcasts, hay un montón de universidades que ofrecen los estudios de criminología, pero claro, me parece una gran paradoja y terrible para los estudiantes que tienen la ilusión de trabajar en este campo, en esta ciencia social, que tú termines tus estudios. Hay más de 2.000 egresados al año en este país en criminología, y que cuando acabas, evidentemente te tienes que especializar. Eso es fundamental hoy en día. Digas, ¿y ahora? ¿Y ahora qué? Claro. Entonces, ¿no es un poco contradictorio que haya una oferta académica tan amplia para que luego todos estos jóvenes que salen con una ilusión brutal de empezar a trabajar no encuentren trabajo? Por Y que favor, están piénsenlo. preparados para ese trabajo, Están claro. preparadísimos. A ver, es una carrera, 4 años, un trabajo de fin de máster, un máster de especialización, es decir, estamos preparados. ¿Por qué nos quieren invisibilizar? ¿Por qué las instituciones no tienen en cuenta a los criminólogos? Hay criminólogos que trabajan como comentaristas, por ejemplo, o como analistas de sucesos. Hay criminólogos que ayudan a los periodistas en algunas investigaciones a dar claves. Es que podemos hacer, de verdad, Lada, podemos hacer muchísimas, muchísimas cosas. Vamos a romper una lanza a favor de esta profesión. Yo no me canso de decirlo. Somos útiles. Téngannos en cuenta. Y si no nos van a tener en cuenta, si no quieren integrar al criminólogo y a la profesión de criminología en la sociedad, en el ámbito penitenciario, en el ámbito de la justicia, eliminen la carrera. Claro. Porque son miles O reduzca de las jóvenes. plazas. Claro, son miles de jóvenes los que se ilusionan cada año entrando en estos estudios. Hay que hacer algo. Yo sé, me consta que el Colegio de Criminología de la Comunidad de Madrid está luchando por sacar una ley donde se reconozca la profesión de la criminología y se reconozca al criminólogo como profesional. Así que ánimo, seguimos luchando. Yo también quería preguntarte sobre, porque una de las, bueno, dentro de la gente que lo que se imagina de los criminólogos, una de las cosas que sí que se entiende que hacéis es los perfiles criminales. Entonces, ¿esto cómo se elabora un perfil criminal? Primero vamos a definir qué es un perfil psicológico criminal. En el caso de Vicente Garrido, que no puedo nunca dejar de mencionarlo, y en este caso también voy a mencionar a Juan Enrique Soto, que fue el creador de esta unidad de análisis conductual de la Policía Nacional. Estamos hablando de una herramienta y muy interesante, que antes solamente se aplicaba en el caso de los multicidas seriales, pero hoy en día se aplica en multicidios seriales, en violaciones seriales, en robos, delitos contra el patrimonio. Es decir, es una herramienta de investigación que ya se aplica a muchos tipos de delitos. ¿Qué es un perfil psicológico criminológico? ¿Qué es un profiler? ¿Qué es un analista de la conducta? ¿Qué es un perfilador? Estamos ante personas muy, muy especializadas que lo que hacen es analizar la escena de un crimen. La escena de un crimen cuenta una historia que hay que saber leer e interpretar. Y hay muchísimos elementos en la escena de un crimen. Tenemos el propio escenario, tenemos a la víctima, que es una prolongación de la escena del crimen, tenemos los elementos que deja, los elementos que se lleva, podemos analizar el tipo de arma que ha utilizado para agredir, matar o torturar a esa víctima, podemos discernir si hay una violencia instrumental o una violencia expresiva, podemos ver un ritual, podemos ver una fantasía, podemos encontrarnos una firma, conocer el modus operandi. Con todos estos elementos, lo que hacen los analistas de la conducta es inferir una serie de características psicológicas y de personalidad que nos indican, en este caso les indican, qué tipo de persona puede haber cometido ese delito. Cuando hablamos de estos perfiles, lo que nos da es una serie de elementos para eliminar a un grupo de personas
del centro de sospechosos. En el caso de Vicente Garrido, como he dicho antes, lo que hizo fue algo interesantísimo, que fue un perfil geográfico y un perfil criminológico de quién podía ser el autor de esos 5 asesinatos cuyo victimario era Joaquín Ferrandiz. Los analistas de la conducta, los perfiladores, lo que hacen es, cuando la investigación a veces, digamos que ha llegado a punto muerto y no saben por dónde seguir investigando, como ocurrió en el caso de Joaquín Ferrandiz, que había 2 sospechosos distintos y además con perfiles completamente diferentes, lo que hace este perfil es abrir nuevas líneas de investigación. De modo que es una herramienta fundamental para cuando nos encontramos ante un tipo de delitos, por ejemplo, una serialidad, en el que hay una serie de patrones que se repiten, una serie de conductas que se repiten, hay una selección victimal muy concreta, o incluso ese sujeto atrapa a las víctimas siempre en un lugar geográfico muy concreto. Este perfil va a inferir, va a deducir una serie de características de qué tipo de persona tenemos que buscar y cuáles van a ser algunos de los rasgos de personalidad y cuáles van a ser algunos de sus rasgos psicológicos. A veces incluso por la forma de matar o por el arma utilizada podemos llegar a deducir qué tipo de profesión tiene ese sujeto. De modo que es una herramienta muy útil. Hay que estar muy preparado, hay que saber muchísimo, hay que haberse preparado muy bien académicamente, y la gran mayoría de analistas de la conducta de este país están dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad. No hay analistas de la conducta externos. El caso más paradigmático es el de Vicente Garrido, que fue la propia Guardia Civil la que le pidió ayuda. Sí, este caso sí que lo conocía, porque además es lo que tú dices, fue en Castellón y yo vivo en Valencia, o sea, está aquí al lado. Exacto. Y la verdad es que fue pionero, es decir, el primer perfil psicológico criminal que se hace, aunque Vicente Garrido se basó sobre todo en este perfil geográfico, utilizando la teoría del círculo de Canter para poder determinar en qué lugar probablemente viviría el victimario, fue un éxito absoluto. Si nos remontamos al pasado, podemos decir, vamos a remontarnos a la época victoriana, 1888, septiembre, las víctimas de Jack el Destripador. Es el doctor Thomas Bond el que, analizando y acudiendo y asistiendo a 2 de las autopsias de las víctimas de Jack el Destripador, hace un primer perfil criminológico basándose en las heridas, en la situación de las víctimas y en el lugar donde fueron encontradas. A partir de ahí, evidentemente, Douglas, Ressler, Hazelwood, Hamburgues son los que realmente terminan creando esta herramienta de investigación, y que se puede ver muy bien cómo van haciendo en la serie Mindhunter. Sí, que es una lástima que cancelaran esa serie. Pues la verdad es que sí. Realmente solo podían haber puesto 36 episodios porque había 36 casos y 36 entrevistas. Pero lo más interesante de la serie Mindhunter, lo único que no es real son los nombres y las vidas privadas de los protagonistas, es cómo 2 agentes del FBI y junto a una psicóloga crean una técnica para ir a hablar, a entrevistarse con estos asesinos buscando el porqué. Empiezan a hablar de la infancia, empiezan a hablar de fantasías, les dejan hablar, les dejan contar qué es lo que ha pasado. Uno de los que más me impacta es el de Edmund Kemper, ¿no? Cómo habla de su madre. Hay una frase de Edmund Kemper en la serie que me consta, lo sé porque lo estuve mirando, como lo habrá mirado mucha gente, que está basada en las... el guión está basado evidentemente en las entrevistas reales de Ressler y Douglas. Dice, a un niño jamás una madre debería rechazarlo, porque cuando un niño es rechazado por su madre, te conviertes en un adulto que lo único que quieres es acabar con la vida de tu madre, porque la persona que más te querría, más te tendría que querer, perdón, es la persona que más te ha humillado. Entonces, es a partir de ahí donde se ve cómo poco a poco van haciendo la unidad de ciencias del comportamiento que El Espectador conoce en 1991, cuando en el libro de Thomas Harris y la película de Jonathan Demme, El silencio de los corderos, va a visitar a Aníbal Lecter, Crawford, Starling. Ahí nace. Eso es cuando nosotros, los espectadores, conocemos la unidad de ciencias del comportamiento, hoy denominada
BSU. Pero Mindhunter explica con una claridad pasmosa y meridiana quiénes serán esos agentes del FBI, qué es lo que pretenden y, lo más importante, qué es lo que consiguen. Sí, es que fue así, o sea, fue tal cual lo cuentas, entrevistando gente que ya estaba en prisión por crímenes violentos para saber qué es lo que les había llevado, porque hasta ese momento nadie se había preguntado el por qué. Simplemente era, se ha cometido este crimen, esta es tu condena. Exacto. A ellos lo que les interesaba sobre todo, por eso hicieron estas entrevistas, era tener una serie de patrones, porque cuando hablamos de perfilación criminológica tenemos la perfilación inductiva, la deductiva, la geográfica y el contraperfil, que no voy a entrar. Pero lo que hacen Ressler y Douglas con estas entrevistas es llegar a crear una base de datos que finalmente termina convirtiéndose en la base de datos del BICAP, para poder contrastar cuando encuentran una nueva tipología de crímenes, tratar de encontrar coincidencias con esas bases de datos, es decir, repetición de patrones. Si tú ya tienes una base de datos con una repetición de patrones, con una serie de motivaciones, con una serie de victimología, de selección victimal, de heridas, puedes adelantarte, porque ya conoces mucha información de otros sujetos que han hecho algo parecido. Con lo que no se puede trabajar es con las fantasías, porque las fantasías son individualísimas, personalísimas, lo mismo que ocurre con la firma, pero sí se puede trabajar con la dinámica delictiva, punto de encuentro, cómo escoge a la víctima, estamos ante un cazador, un trampero, un pescador, un merodeador. ¿Por qué esas víctimas? ¿Por qué las elige? ¿Por qué las elige a esa hora, en ese lugar? Toda esta información, ya teniéndola, nos da pie a tener una serie de elementos que nos pueden ayudar incluso a prevenir una nueva agresión o incluso determinar a qué tipo de víctima va a escoger o dónde. Yo también quería preguntarte qué es lo que puede llevar a una persona a cometer un crimen violento, porque no todos los que cometen crímenes violentos son psicópatas. En absoluto, en absoluto. Además, cuando hablamos de criminalidad violenta, vamos a diferenciar, si te parece bien, dos situaciones diferentes. Vamos a hablar de criminalidad violenta en la que solamente termina habiendo una víctima, es decir, un homicidio simple, en el que esa persona no vuelve jamás a cometer un asesinato, de los multicidas, de estos sujetos que matan a dos o más víctimas, teniendo entre ellos a los multicidas seriales, a los spree killers, los sicarios y las sicarias que no forman parte de los asesinos en serie, y es algo que llevo defendiendo muchísimo tiempo, porque un sicario para mí no es un asesino en serie a pesar de que haya una multiplicidad de víctimas, y los asesinos múltiples en un solo acto o asesinos en masa. La persona que mata una sola vez suele tener una razón íntima, personal, subjetiva, y suele haber una violencia expresiva, por ejemplo, contra la violencia de género, por poner un ejemplo claro. Pero también tenemos casos de violencia instrumental. La violencia instrumental y la violencia expresiva se diferencia en la finalidad. La violencia emocional o expresiva es aquella violencia que digamos, o tiene una carga emocional importante, con lo cual la motivación puede ser la ira, los celos, el odio, la venganza, a veces incluso sí, que es como un crimen pasional. Correcto. Mientras que la violencia instrumental es aquella que se utiliza la violencia para conseguir un fin. Pues imagínate dar un navajazo a una persona que sale de una discoteca porque te quieres llevar su móvil, su abrigo y sus zapatillas, como un caso en el que yo trabajé. Entonces, una cosa es llevar a cabo esa conducta delictiva con una violencia instrumental o emocional en la que se mata a una sola persona porque hay unas motivaciones instrumentales o emocionales muy concretas, y estaríamos hablando de matar. Y otra cosa es asesinar. De hecho, en nuestro Código Penal diferenciamos el homicidio del asesinato. Todos, Lada, tenemos la capacidad de matar. Como especie, tenemos esa capacidad innata. Somos agresivos por naturaleza. La agresividad es una respuesta automática ante una amenaza inminente. Somos agresivos por naturaleza, pero cada uno de nosotros, y con la evolución, hemos ido modulando
esa Claro. agresividad, tenemos una serie de inhibidores. Pero la violencia es cultural, la violencia se puede aprender. De hecho, la teoría del aprendizaje vicario de Bandura explica muy bien lo que es este aprendizaje de la violencia. ¿Qué ocurre con los multicidas? En el caso de los multicidas, en el caso del asesinato, ya nos encontramos con otros elementos. Capacidad para matar tenemos todos. Tú y yo en una situación extrema, en una situación de alto estrés o en una situación de legítima defensa, ¿podríamos matar a alguien para defendernos, para defender a Claro. mi hija? Sí. Otra cosa es que tú planees, organices, compres una serie de elementos, quedes con esa persona y termines asesinándola. Entonces, ¿cuál es la razón que lleva a asesinar a una persona? Tanto asesinar como matar es multicausal, es multifactorial. Van a influir elementos endógenos. En el caso de los multicidas hablaríamos de biología, de genética, de factores psicológicos, de factores neurológicos, más una serie de factores externos. La educación, las pautas de crianza, el ambiente, la socialización, con quién hemos crecido, la falta, sobre todo, de amor materno, familias disfuncionales, de modo que el crimen es multifactorial. Influyen muchísimos tipos de factores endógenos y exógenos que hacen que finalmente una persona se termine convirtiendo en alguien letal para el resto de la sociedad. Sin embargo, como te he dicho antes, en el caso de matar, vamos a recordar, por ejemplo, el caso de León, cuando se asesina a Isabel Carrasco y hay 3 mujeres implicadas. Aquí la emoción primordial es el odio. Hay que acabar con esa persona porque se la odia. Hay una planificación, hay una organización. La hay, por eso es un delito. Estaríamos hablando de asesinato. Pero como ves, es una emoción muy humana, muy primigenia, la que lleva a cometer ese crimen. Pero cuando analizamos a grandes rasgos a los multicidas, tenemos siempre que valorar toda esta multicausalidad y todos estos factores que influyen en que alguien se termine convirtiendo en un multicida, en un asesino serial o en un asesino en masa o en un spree killer. Entonces, ¿un psicópata nace o se hace? Bueno, esta es la pregunta del millón. La pregunta de ¿un psicópata nace o se hace? ¿O un asesino en serie nace o se hace? Yo creo que es la pregunta del millón. Mira, es una pregunta muy complicada de contestar, sería muy larga, pero yo creo que ambas cosas. Primero, la psicopatía, estamos ante un constructo clínico forense y tiene que quedar claro una cosa. La psicopatía es multifacética. Hay una interacción entre la genética, el ambiente, el aprendizaje, las experiencias vividas, la educación y las pautas de crianza. Hay muchísimas investigaciones, tenemos a grandes neurocientíficos y neurocriminólogos, como por ejemplo Adrian Raine, James Fallon, el doctor Pincus, que lo que nos dicen es que hay el cerebro de una persona que desde el punto de vista del DSM-5, es decir, este manual de diagnóstico de trastornos mentales y el CIE-11, estamos hablando de un trastorno antisocial de la personalidad. En ningún momento sale la palabra psicópata o psicopatía. Quien habla de psicopatía es Robert Hart cuando crea esta herramienta de diagnóstico de la psicopatía para adultos, la PCLR, y para menores de edad y adolescentes, la PCL-VY. ¿Qué tenemos que tener claro? Tenemos que tener claro que tanto los neurocientíficos como los neurocriminólogos hoy en día han mapeado el cerebro. Y esta palabra de mapear el cerebro no es mía, es de un neurocientífico catalán maravilloso que se llama Jesús Pujol, que dice que hoy en día, a través de las tomografías cerebrales, podemos mapear la maldad, podemos mapear el cerebro de un psicópata. Lo primero que hay que decir es que los psicópatas ni todos son asesinos en serie, ni todos son malvados, ni todos se convierten en asesinos. Tenemos psicópatas, hombres y mujeres, totalmente integrados en la sociedad, que nunca van a dañar a nadie. De hecho, James Fallon descubrió que él tiene un cerebro de psicópata, es un gran neurocientífico, un gran investigador que trabaja para el Pentágono. ¿Qué es lo que dicen estos estudios desde el punto de vista del cerebro?
El cerebro de un psicópata, el tuyo y el mío, es exactamente igual. La estructura cerebral es la misma. ¿Qué es lo que cambia? El funcionamiento. Y una de las partes del cerebro que es diferente y que funciona de diferente manera es la amígdala, la encargada de regular las emociones y la empatía, la ínsula y el lóbulo prefrontal. Si estos sujetos tienen una anomalía en estas partes del cerebro, hay otras muchas, pero resumo en estas tres, ¿qué es lo que puede ocurrir? Que si se tienen estas anomalías neurológicas y además hay una serie de circunstancias en su infancia, en sus experiencias de vida, en sus pautas de crianza, puede predisponer a este sujeto a convertirse en un adulto letal. Pero per se, nadie nace roto. Son otros los que te rompen. Nadie nace siendo un asesino nato. La teoría lombrosiana de la criminología positivista, donde decía que existía el criminal nato, que se nacía ya siendo asesino, atendiendo a una serie de características fisiológicas, está totalmente descartada. Por eso he comentado que la psicopatía es multifacética. Si bien es cierto que hay unos elementos endógenos que están en el cerebro, son muchos los factores que influyen a la hora de que una persona se termina convirtiendo en un psicópata criminal. Porque hay muchos más psicópatas integrados que jamás van a cometer un delito contra las personas, un delito de sangre. Ahora, ¿pueden ser ladrones de cuello blanco? Sí. ¿Pueden arruinar un país? Sí. ¿Pueden destrozar los ahorros de 20.000 ancianos, de 20.000 personas mayores vendiendo unas preferentes? Sí. Pero estaríamos hablando dentro del ámbito económico, dentro del ámbito patrimonial. Sí, pero no harían crímenes violentos, por decirlo así. Exacto. Es una diferencia fundamental, que también es una diferencia fundamental entre los hombres y las mujeres que tienen rasgos de psicopatía. Entonces, no sé si te ha quedado claro que yo no creo que el psicópata nazca, sino que si hay esta predisposición, estas disfunciones en el cerebro de esta persona y se aúna una interacción entre otra serie de elementos exógenos, sí que alguien como Jeffrey Dahmer, y se ve muy bien en la serie de Jeffrey Dahmer, toda esta interacción entre esos elementos, la falta de amor materno, una pauta de crianza casi unilateral por parte de su padre, una serie de conductas que le enseña a su padre desde muy pequeño, que después practica él mismo con diferentes animalitos de su barrio. Finalmente Jeffrey Dahmer se convierte en un depredador social y en un asesino. Pero que si te crías en un ambiente familiar que es sano y tienes una infancia que es sana y un círculo que te acoge, no tienes por qué desarrollarte de esa manera. Pero si el resto de cosas influyen en que ya tú de base genética puedes tener esto y encima pues tienes a lo mejor un historial de abusos en la infancia porque tus padres tal, lo que tú has dicho de que te falta amor materno, que entonces sí que puede llevarte a convertirte en un psicópata, por decirlo así. Exacto. James Fallon afirma que una de las cosas que más influyen en este cóctel, porque ya tenemos que olvidarnos del determinismo criminal, tenemos que hablar de la predisposición a cometer conductas violentas. Él habla del gen MAOA y dice que este gen MAOA, digamos que se activa con una infancia traumática, un abandono por parte de la madre y el hecho de sufrir una serie de abusos, bien sean psicológicos, físicos, sexuales o emocionales. Él esto lo llama una bomba de relojería. En YouTube hay ¿cómo se llama? Un TEDx maravilloso que os invito a ver, de James Fallon, donde lo explica perfectamente. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que si una persona tiene estas anomalías neurológicas, tiene la amígdala mucho más pequeña, con lo cual va a reaccionar de modo mucho más indiferente a determinadas situaciones porque no va a empatizar, va a tener unas relaciones interpersonales con otras personas mucho más superficiales, pero tiene unas pautas de crianza correcta, tiene una experiencia de vida correcta. Cuando sea un adulto, evidentemente las relaciones interpersonales van a ser diferentes, va a tener menos empatía, pero en el caso de James Fallon, y lo explica muy bien, él es padre de familia, está casado, pero a sus hijos les ve como amigos y a su mujer la ve como una compañera. Es muy interesante que escuchéis cómo hay palabras que James Fallon no puede decir, pero le ocurre, esto les ocurre a muchos psicópatas.
Claro, luego también quería preguntarte el por qué es algo como que se conocen muchos más hombres con Ujú. este trastorno que mujeres. Así es. Hay dos razones fundamentales. Primero, la prevalencia de hombres y mujeres psicópatas. Yo he traído aquí un estudio que me lo acabo de terminar para un trabajo que estoy haciendo, es de la Universidad de Tromsø, de Noruega, y este estudio ha llegado a la conclusión de que las personas que están cumpliendo condena, el 30% tienen un trastorno antisocial de la personalidad, de la que aparece recogido en el DSM-5, frente a un 17% femenino. De modo que la psicopatía aparece en mucho menor grado en las mujeres. Pero lo paradigmático es que tienen la misma estructura de personalidad, pero cambian sus conductas. Es decir, hay muchísimas más psicópatas integradas que psicópatas integrados. Una característica fundamental entre una psicópata y un psicópata es el ámbito conductual. La violencia utilizada por los psicópatas, por eso la conocemos mucho más, porque hay muchos más casos, es mucho más mediática, son mucho más agresivos, es una violencia a veces extrema, bárbara. Todos conocemos los nombres de los grandes multicidas norteamericanos y de algunos en España. Es una violencia extrema. La mujer utiliza la violencia verbal y psicológica. Hay una característica de la psicopatía dentro de esta PCLR, que son 20 ítems, como he comentado antes, de Robert Hart, que es el narcisismo. Pues fíjate, el narcisismo es una característica muy peculiar. Hay 3 características que diferencian a los psicópatas de las psicópatas, y una de ellas es el narcisismo. Los hombres narcisistas, los psicópatas narcisistas, como puede ser Ted Bundy, por ejemplo, un sujeto además también con un trastorno histriónico, lo que quería era llamar la atención, buscaba fama, buscaba notoriedad, incluso se defiende a sí mismo en la sala. Él lo que busca es, entre comillas, pasar a la historia. Él lo que quiere es ser reconocido, no quiere ser olvidado. De hecho, unos días antes de que sea ejecutado, porque fue sentenciado a la pena capital, dijo que por qué no le dejaban vivir para ser estudiado. O sea, más nivel de narcisismo y egocentrismo, de es que podéis aprender de mí. Y entonces este narcisismo es muy exterior. Es un narcisismo y un egocentrismo, autovalía exagerada, soy el mejor, muy competitivos, y buscan eso, buscan ser reconocidos por los demás, ser admirados. En el caso de las mujeres psicópatas también está el rasgo de narcisismo, también ahí está este egocentrismo, pero lo que hacen es que se saben superiores, saben de su autovalía, saben que son mejores que los demás, pero lo que hacen es a que todo el entorno que tienen alrededor les pelotean, les hacen sentirse superiores, les felicitan constantemente por su trabajo, con una única finalidad, que confíen en ellas y terminar manipulando. Esta es una que es como más civilino. Exacto, es un narcisismo más encubierto. Las mujeres psicópatas son maestras titiriteras. Ejemplos en España: Maje, Rosa Peral. Son magistrales. Y lo que he dicho, la violencia, ahora hablaremos de las conductas violentas, son muy diferentes. En primer caso, este narcisismo más encubierto, que lo que hace es que a las personas que tiene alrededor las convence de que son magníficas para después poder manipularlas. En segundo lugar, la agresividad de las mujeres psicópatas. He puesto una frase que me gusta mucho, que aparece en mi segundo libro. Tienen una agresividad más mordaz, silenciosa y destructiva. Me explico. La agresividad de los psicópatas es una agresividad conductual. Y ya desde la primera infancia, y tenemos muchísimos ejemplos, como hemos comentado, de Jeffrey Dahmer, comienza a haber una serie de conductas extremas, de tortura, incluso de muerte a pequeñas mascotas. Y este es un campo de ensayo. Aquí empiezan a desensibilizarse
Claro. Empiezan a cosificar a estos pequeños animales. De hecho, Jeffrey Dahmer practicaba autopsias con los animales vivos. Sé que es Sí, una sí, sí. salvajada, pero bueno, esto sale en la serie, con lo cual no estoy diciendo nada que nadie no supiera. Sin embargo, la agresividad de las psicópatas es una agresividad más psicológica que empieza a alimentar, a nutrirse y a funcionar en la adolescencia. De hecho, la gran mayoría de casos que conocemos, como el de Pauline Parker y Juliet Hulme, como el de Sanda Sare o como el caso de Raquel e Iria, ya son adolescentes. En el caso de Raquel e Iria, evidentemente, hay una conducta agresiva hacia Clara, porque la terminan matando, pero no es lo habitual. Las conductas agresivas de las mujeres psicópatas son conductas dirigidas al ámbito o desde el ámbito psicológico y desde el ámbito verbal. Mentiras, rumores, inventarse cosas para hacer que otras personas se sientan mal, romper parejas inventándose historias. He puesto aquí algo muy interesante: el desgaste psicológico de sus víctimas. Y algo muy interesante: las mujeres psicópatas suelen fagocitar a su entorno. Los psicópatas, los hombres psicópatas que hemos hablado de una conducta agresiva, violenta, en busca de otras víctimas, como pueden ser los multicidas, las mujeres psicópatas fagocitan a su entorno. De este 17% que está cumpliendo condena, el 44% de ellas está cumpliendo condena por asesinar a sus hijos. Son recolectoras. Las psicópatas hacen mucho más daño a las personas de su entorno, a las personas en las que confían, que las quieren, que a extraños. Excepto en un caso, y es cuando se aúna un hombre asesino con rasgos de psicopatía, un asesino organizado, con su amante, su pareja, su esposa. Entonces aquí sí que esto ya es una bomba de relojería, porque se unen estas dos personas y estas dos personalidades. Exacto, mira, cuando hablamos de mujeres asesinas, que es una investigación que espero terminar publicando en un par de años, porque llevo ya casi 8 años entrevistando asesinas en España, en México, también fui a entrevistar a varias en Guatemala. Es muy importante porque las mujeres, o sea, hay una tipología que además surge cuando Ressler y Douglas entran a hablar con estos sujetos, a hacer estas entrevistas que, por cierto, la batería de preguntas la crea Hamburgues. Hablan de esta dicotomía entre organizado, desorganizado, y después añaden una nueva categoría más, que sería la de mixto. En el caso de las mujeres no podemos aplicar la categoría organizada, desorganizada, porque excepto aquellas que tengan una patología mental, como Noelia Domingo, una mujer pues, bueno, pues que tiene un trastorno mental importante que ha sido demostrado, y cuál fue la razón por la que fue ese día al hospital siendo doctora y mató a las víctimas con un cuchillo que llevaba oculto en su bata. El resto son mujeres organizadas, pacientes, con una gran templanza, insidiosas, no tienen prisa en matar, se mueven por objetivos y son instrumentales. ¿Esto qué quiere decir? Que no podemos aplicar la categoría de asesinos a la categoría de asesinas. ¿Hay una tipología? Sí, hay una tipología, porque desde el punto de vista académico tiene que haber una tipología. Las viudas negras, los ángeles de la muerte, las asesinas inductoras, las asesinas por lealtad, aquellas asesinas que tienen una motivación sexual, que son las que matan junto a su pareja o su marido o a su amante, las asesinas por lealtad, las filicidas, las asesinas emocionales. Pero hay unas características que diferencian al hombre de la mujer, que son estas 5, que son las que yo planteo en mi primer libro. Primero, el modus operandi. No tiene nada que ver el modus operandi de cómo termina asesinando un multicida a una multicida, y tampoco tiene nada que ver cómo mata un hombre una sola vez, un homicidio simple, a cómo puede terminar matándolo una mujer. En segundo lugar, la victimología. Los hombres son más cazadores desde el punto de vista de que suelen salir a buscar a unas víctimas que cumplan unos criterios: el criterio de la fantasía, el criterio de la vulnerabilidad,
etcétera. Mientras que las mujeres son recolectoras porque la gran mayoría de asesinas van a matar a personas de su entorno. Y aquí incluimos a las viudas negras, e incluimos a los ángeles de la muerte. Matan en un lugar donde la muerte es cotidiana. 3, las motivaciones. No tiene nada que ver las motivaciones por las que matan los hombres que por las que matan las mujeres, excepto, repito, cuando matan juntos un hombre y una mujer. 4, trofeos, souvenirs. Las mujeres no suelen llevarse trofeos o souvenirs de la escena del crimen o de la víctima. ¿Por qué? Y en los Porque hombres sí que es algo más habitual. Correcto, la finalidad del crimen suele ser instrumental. Y por último, las fantasías. La criminogénesis, la etiología de los grandes asesinos seriales de nuestra historia, incluidos los españoles, son las fantasías, esta fase áurea que nace en una edad muy temprana. Las mujeres no tienen fantasías, las mujeres cumplen objetivos. Estas 5 características son fundamentales para diferenciar la criminalidad femenina de la masculina. Y luego tenemos una tipología, me parece muy interesante, que es la que estoy terminando de estudiar ahora, que son las mujeres sicarias y las que están dentro del crimen organizado, que son realmente peligrosísimas. De esto no te puedo contar todavía mucho porque estoy con la investigación ahora mismo en pleno auge. Sí, sí. No, pero que yo tampoco, por ejemplo, conocía muchos casos de mujeres sicarias y antes cuando las mencionó me he quedado, digo, madre mía, no sabía yo que esto existía. Sí. En México hay un grupo de mujeres sicarias que además se caracterizan porque todas tienen, digamos, una apariencia física muy parecida. Tienen el pelo de una determinada manera, llevan una serie de elementos, se visten de una determinada manera. Yo he hablado con personas del cártel de las flacas, pero luego hay otro cártel que es el cártel de las panteras, que van todas vestidas de cuero, no suelen enseñar su rostro. En el caso del cártel de las flacas son mujeres muy delgadas, muy estilizadas, muy atractivas y utilizan algo que los sicarios no tienen, que es la feminidad. La feminidad es un elemento añadido. Cuando hemos hablado antes de las psicópatas, evidentemente hay algunas mujeres que utilizan esta feminidad, esta seducción, y sí que hablo de una seducción emocional y sexual, para conseguir sus objetivos. Y tenemos en España casos de mujeres que han convencido a otras personas de que maten a personas con las que estaban casadas o con las que vivían. Sí, lo que has dicho antes. Por ejemplo. Rosa Peral y Maje. Por ejemplo. Sí, sí. Yo también quería preguntarte, porque había como, bueno, en la historia ha habido una época dorada que se conoce de los asesinos en serie, que era cuando había, pues en los años 70, 80, que son los casos más conocidos de Estados Unidos, son de esa época. Pero sin embargo, hoy en día o no hay tantos casos o no se les conoce. ¿Esto por qué crees que puede ser? Primero, porque las ciencias forenses han avanzado. Si avanzan las ciencias forenses y tenemos una serie de herramientas para poder identificar al victimario, esto ayuda mucho a la detención. Te pongo un caso porque me parece un caso espectacular que me gusta contar y lo he investigado bastante, que es el caso de Buono y Bianchi. Buono y Bianchi, los asesinos de la colina o de Hillside, 2 primos que estrangulaban a las víctimas, luego dejaban el cadáver en determinados sitios, colocaban el cadáver, había una fantasy act, había un body posing, etc. Pero ¿qué es lo importante de este caso? Lo importante de este caso es que cuando Bianchi entra en prisión, hay una mujer, Verónica Copton, que empieza a escribirse con él porque ella está escribiendo un libro y le pide consejos acerca de determinadas partes del libro que no tiene claras. Empiezan a escribirse, lo visita y finalmente Verónica Copton se enamora de un asesino. Y bristofilia. Esto pasa en muchas ocasiones. ¿Qué es lo que hace? Cuando Bianchi se da cuenta de que Verónica Copton se ha enamorado de él, le plantea lo siguiente: mira, vas a coger a una víctima, vas a matarla del mismo modo que la matábamos mi primo y yo, te voy a dar un guante con semen y vas a introducir el semen en la víctima. Él estaba seguro de que esa prueba pues no iba a poder ser identificada, porque en aquel momento las pruebas reales no existían. ¿Esto qué quiere decir? Que sí, esto salió fatal, esto salió muy mal, pero Verónica Copton
y entró en prisión. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir lo siguiente. Hay una época, la época dorada del asesinato serial, es una frase de Peter Bronsky, que podéis leer su libro Hijos de Caín, brutal, en el que Peter Bronsky dice que hay un momento en Estados Unidos que es la edad dorada del asesino serial. Empieza a finales de los años 50 con William Haydens, el asesino del pintalabios, que dejó una nota en la pared diciendo, por favor, deténganme porque yo soy incapaz de parar, no puedo dejar de matar por mí mismo. Hasta que es detenido BTK en el año 2000. Durante este periodo hay más de 900 asesinos en serie activos desde finales de los 50, desde 1960 hasta el año 2000. Dos características fundamentales por las que evidentemente hoy no es que haya menos asesinos en serie, es que, sí hay menos asesinos en serie y los que hay se les detiene antes. Antes teníamos asesinos de hasta 34, 35, 50 víctimas. John Jerry llegó a 81, que coincidió en prisión con Ted Bundy, y le dijo, he conseguido superar el número de tus víctimas. El último que fue detenido y que ha muerto en prisión, Samuel Little, también más de 80 víctimas. La policía está mucho mejor preparada, académicamente, intelectualmente, tiene muchas más herramientas para poder detectar y analizar rastros, indicios, huellas, todos estos elementos que pueden quedar en la escena del crimen y en la víctima. Y además, hoy en día, los asesinos saben que todas estas herramientas juegan en su contra. No es lo mismo ser Bianchi o Wall, donde sabías que aunque dejaras el semen en el cuerpo de la víctima, no te iban a poder identificar, que ahora dejar un cabello, aunque no tenga raíz, porque ya tenemos la prueba de la práctica del ADN mitocondrial, que sin tener el bulbo raquídeo, tú puedes averiguar de quién es ese pelo, puedes obtener el ADN. De modo que sí. Y hay un momento en la historia de Estados Unidos que influye también en esta serialidad, en este boom. La gente hacía muchísimo autostops. Tú sabes que durante 10 años muchísimos asesinos en serie utilizaron las autopistas, camioneros, sujetos que iban con su coche, spree killers, asesinos itinerantes que iban de un estado a otro cruzando las grandes autopistas norteamericanas, porque había cientos de mujeres que hacían autostop. 2, en Estados Unidos no se cerraban las puertas ni las ventanas, se confiaban los unos en los otros. 3, la liberación, la revolución sexual de la mujer. La mujer empieza a tener más relaciones, sale más, deja de estar tanto en casa. Es decir, hay una serie de elementos, de situaciones que hicieron factible que los asesinos en serie encontraran muchas más víctimas, que fueran mucho más accesibles las mujeres, las grandes víctimas, sobre todo de los multicidas seriales. Sí. Y esto evidentemente ha decaído. Hoy en día ya no hay tantísimos asesinos en serie. De hecho, el último artículo que he leído, que será de hace 2 o 3 meses, de Estados Unidos, afirma que ahora hay activos, no llega a 32 asesinos en serie en Norteamérica, cuando, repito, en 30 años ha habido más de 900. Y esto es un dato que lo he sacado del libro de Peter Bronsky, es decir, tiene una tabla hablando década por década, del número de asesinos en serie que ha habido. Y luego otra cosa muy importante, mientras Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, John Wayne Gacy asesinaban en Estados Unidos, en España estábamos viviendo una situación social, política, económica y cultural muy diferente, ¿de acuerdo? De modo que no podemos comparar nuestra criminalidad de multicidas con Estados Unidos, bueno, porque el telón de fondo era completamente diferente. En Estados Unidos hay un telón de fondo importantísimo, además. Nunca han escondido a sus criminales, nunca han invisibilizado la violencia. De hecho, la mayor base de datos del mundo que existe de asesinos en serie es la de la Universidad de Radford, completamente de libre acceso, donde hay más de 2.500 casos en esa base de datos. Otros países los ocultan
Vámonos a Rusia. ¿Qué pasó con Andrei Chikatilo? Los rusos se negaban a aceptar que había un asesino en serie, diciendo que la criminalidad serial era una cosa del capitalismo occidental, que allí no había asesinos en serie. Chikatilo, Pichushkin, Mikhail Pukov, el último que está cumpliendo cadena perpetua. Entonces, el telón de fondo es importantísimo. Estados Unidos nunca ha ocultado a sus criminales. Al contrario, los ha exhibido tanto que han llegado a tener fans, y lo sabemos. Claro, sí, a lo mejor por eso como que pensamos de, madre mía, ¿cuántos hay en Estados Unidos? Cuando a lo mejor en otros sitios también hay un montón, o hubieron un montón, y no lo sabemos. Y no se han visibilizado tanto. Porque si tú un día te apetece y tienes ganas y te pones a buscar multicidas seriales rusos, vas a encontrar una buena lista. Y además, asesinos multicidas muy violentos, muy violentos. Sí, pero no se han hecho tan conocidos, no se ha hablado tanto de ellos. Claro, ocultaban. Sí. A ver, aquí también en España hemos tenido asesinos. Yo te hago una pregunta, y permíteme que te haga una pregunta a ti, Lada, porque veo que controlas bastante del tema. ¿Por qué es tan famoso Jack el Destripador y tan poco famoso el Sacamantecas, un sujeto que llevó a cabo casi las mismas conductas delictivas que Jack el Destripador, evisceró a sus víctimas, las apuñaló en el corazón, algunos de los cadáveres casi los dejó destrozados? ¿Por qué Jack el Destripador sí y Juan Díaz Ruiz de Garayo no? ¿Qué opinas? Así te hago una pregunta a ti. A ver, yo creo es que Jack el Destripador, bueno, aparte de que se ha conocido, es conocido como el primer asesino en serie de la historia. Es el de esto que tiene. Otra cosa es que luego hayan habido alguien y que no se haya sabido de antes. Pero también es como el misticismo un poco este que hay, teorías de si era el médico del príncipe, y también yo creo que es el hecho de que no se le haya pillado. No sé si al Sacamantecas se le llegó a coger. Sí. Pero ya que el Destripador no. Entonces, claro, es que eso también creo que hace mucho. Es como también Zodíaco tampoco se le llegó a coger, encima estaban estas cartas enigmáticas, lo cual también hacía Jack el Destripador, también enviaba cartas. O sea, es como ese misticismo que hay de esta persona no se ha llegado a coger y encima os ha enviado cartas y no lo habéis podido coger tampoco. Exacto, mira, Jack el Destripador, lo he dicho muchas veces, casi lo digo en muchas de las conferencias cuando tengo que hablar de multicidios, no es el primer asesino en serie de la historia. Es el primer asesino en serie de la historia moderna mediático. Hay que añadir la palabra historia moderna y la palabra mediática. En segundo lugar, el asesinato serial no nace en Estados Unidos, nace en Europa. El origen del asesino en serie, tal y como lo conocemos hoy en día, aunque en aquel momento evidentemente no existía el concepto de asesino en serie, es europeo. Y en tercer lugar, el hecho de que todo el mundo conozca a Jack el Destripador y no al Sacamantecas fue precisamente porque la Internet victoriana, el telégrafo, hizo que todo el mundo conociera a Jack el Destripador. El Sacamantecas victoriano, que por cierto están rodando ahora la película, y yo creo que será espectacular, mató casi 30 años antes que Jack el Destripador. Pero es que antes que el Sacamantecas, en España, tuvimos al hombre lobo de Allariz, en Galicia. También un multicida, también un hombre que devoraba partes del cuerpo de sus víctimas. Ahora, sigue siendo ese halo, como tú muy bien has dicho, Lada, y con el que estoy totalmente de acuerdo con tu explicación, de misterio, de quién era Jack el Destripador, de por qué desaparece de pronto, de por qué solo 5 víctimas más canónicas de Jack el Destripador, porque que sepas que después hubo otras víctimas, unos lo achacan a un imitador, otros lo achacan a que realmente después cambió el modus operandi. Es decir, teorías acerca de Jack el Destripador, de riperólogos, hay cientos. Pero en España hemos tenido lo nuestro y seguimos teniendo lo nuestro. No, por supuesto, en la misma cantidad e intensidad que en Estados Unidos, pero antes que Jack el Destripador, en Estados Unidos hubo también muchos asesinos en serie. Y en Francia, y en Europa, y en Italia hubo vampiros, hubo hombres que descuartizaban a mujeres. Ahora, Jack el Destripador es el gran enigma para los criminólogos, para los psicólogos, para los psiquiatras. ¿Por qué?
¿por qué desaparece de pronto Jack el Destripador? Entonces, sigue siendo o considerado el primer asesino, pero ya te digo, yo te puedo dar un montón de argumentaciones de por qué no es Jack el Destripador el primer asesino de la historia. Sí, repito, el primer asesino de la historia moderna. El mediático. Porque se vendieron del periódico All Star más de 200.000 ejemplares. Recuerdo este número y también recuerdo el número de ejemplares que se vendieron cuando se detuvo a Jarabo, que se llegaron a vender muchos más periódicos, ahora no recuerdo el número exacto, que del periódico Marca, porque alguien, no recuerdo tampoco el nombre del futbolista, soy muy poco futbolera, metió un gol y batió el récord. Pues cuando se detiene a Jarabo, el caso vendió tantos ejemplares que se le acabó el papel, no pudieron seguir imprimiendo. Pues en el caso de Jack el Destripador pasó algo parecido. Claro, es que también lo que has dicho tú también de Jack el Destripador es que una de las cosas que llama la atención, que también es la misma que la del Zodíaco, es que de repente se supone paran. Ajá. O sea, hay un momento en el que no es que les cojan, no se sabe si es porque han muerto, si es porque han decidido, exacto, pues ya está, me jubilo, pero de repente paran. Y es algo que, por ejemplo, también siempre me ha llamado la atención de BTK, porque BTK también tuvo un periodo, pero largo, no sé si fueron como 20 años o así, en los que paró. Exacto. Y de repente volvió otra vez a... ¿Sabes por qué volvió BTK? ¿Sabes por qué volvió BTK? Lo de BTK es puro narcisismo, te lo cuento. Mira, por ejemplo, entre la 7ª y la 8ª víctima pasaron 8 años. Hubo un periodo de enfriamiento muy largo, pero sí que es verdad que después deja de matar. De repente, el periódico que se llama Wichita News, donde él vivía, escribe un artículo diciendo que ya la sociedad se ha olvidado de Dennis Lynn Rader, BTK, que ya ni siquiera se estudia en las universidades de criminología y que ha dejado de ser interesante para el ámbito criminológico y para el ámbito criminal. Cuando BTK lee esto, reacciona y dice, ¿perdón? ¿Que me habéis olvidado? Y a partir de ahí, porque nadie sabía quién era BTK, de hecho, no habían conseguido detener al asesino. Oye, tenía su vida, su familia, todo. Sí, bueno, podéis ver, además, en la red podéis ver las fotos como padrino de la boda de su hijo, su familia le adoraba, era un hombre y totalmente integrado en la comunidad, que ayudaba a un montón de gente, un buen compañero de trabajo, un buen amigo. Bien, pues esto le enfada hasta el punto de que empieza a enviar mensajes a una cadena de televisión y llega a enviar un disquete con información de alguna de sus víctimas. Fue la vanidad, fue el hecho de no aceptar que él ya no era recordado, de que él ya no era temido por la sociedad, hizo que le detuvieran. Si cuando él lee este artículo no hace absolutamente nada y no envía una serie de elementos, llegó a enviar una fotografía y llegó a enviar uno de los trofeos que robó a una de sus víctimas. Le envía un disquete, porque claro, estamos hablando de 1999, principios del año 2000, lo rastrean y lo detienen. Si él no hubiera respondido de esta manera, porque quería seguir siendo noticia, quería seguir siendo famoso, no podía soportar que la sociedad le hubiera olvidado. Porque aquí sí que estamos hablando de ese narcisismo, de ese erotrastismo, este trastorno que consiste en querer llegar a ser famoso a toda costa, sea como sea. No hubieran detenido a BTK. Jamás hubieran detenido a BTK, porque BTK ya estaba en un periodo latente criminal. No había vuelto a matar a nadie. Claro, sí, otra cosa que quería preguntarte, digo, ya que te tengo aquí, que eres criminóloga y habrás estudiado, supongo, el perfil de BTK, que algo que, porque yo le intenté escribir una carta a prisión a este hombre, por preguntarle en plan, cosas de, pues eso, de conocer la mente criminal, que no me respondió. Pero claro, una de las preguntas era porque a mí me llamaba mucho la atención que en uno de los parones que tiene, o sea, él para cuidar a su familia, en plan de yo entiendo que ahora he tenido hijos, ahora tengo que abandonar un tiempo mi vida criminal para hacerme cargo de hijos, en plan, soy un buen padre y luego ya volveré a matar. Entonces, hay una diferencia en la edad de las víctimas de antes de tener hijos y después. O sea, cuando mataba antes eran sobre todo pues, relativamente jóvenes
Y al ya ser, cuando ya vuelve después, que los hijos ya son mayores, en plan de ya se pueden criar solos, yo me puedo volver a dedicar a mi carrera criminal, las víctimas eran ya mujeres mayores, bastante mayores, en plan 50 y pico, 60 años. Entonces, Exacto. claro, siempre me ha llamado la atención, digo, a lo mejor mi teoría, no sé si esto es así, pero mi teoría es que cambió la edad de las víctimas porque a lo mejor el matar a chicas jóvenes ya le recordaba a su propia hija. Por Esa es mi ejemplo, esa teoría. puede ser Yo una no, explicación. no, No, puede ser una explicación totalmente plausible. Como te he dicho, una de las fotos que más se visitan y que más se ve en la red es la de BTK el día de la boda de su hijo, porque él fue, de su hija, perdón, porque él fue el padrino. Lo que hace BTK es adaptar su actividad criminal a una nueva victimología. Él ha crecido, él ha envejecido, escoge víctimas que le siguen atrayendo por la edad que él tiene. También es muy plausible el hecho de que no quiera atacar a jovencitas. ¿Por qué? Porque evidentemente él tiene una hija muy joven. Hay algo de BTK que no suele ocurrir en muchos asesinos, y es que BTK comienza siendo un multicida, un asesino múltiple en un solo acto. Es decir, el primer crimen que comete BTK es el de una familia completa, el de la familia Otero. Y después cambia la victimología, llega a cambiar incluso el modus operandi, y algo fascinante que ha hecho él, que ha hecho Dennis Nielsen y que han hecho otros muchos asesinos como de Bardeleden, que es el diario más espeluznante que he leído en mi vida, que es tener bocetos, tener diarios con... Ay, sí. En el caso de BTK tenemos lo que se conoce... fotografías. Exacto. Lo que hace BTK antes de cometer sus primeros crímenes se conoce en análisis conductual como el acting out, el acto preparatorio al crimen. Lo que hace es, tiene un cuaderno de bocetos de qué es lo que tiene pensado hacer a sus víctimas. Traslada sus fantasías a un cuaderno. Y es increíble cómo cuando el FBI va al escenario a hacer la inspección ocular y a investigar la escena, hace las fotografías y después tiene el cuaderno de bocetos de BTK, coinciden al 100% lo que él ha dibujado con cómo ha dejado el escenario y a la víctima. Luego hace también alteraciones de fotografías. Él coge una fotografía de una revista, calca a una mujer, pero le añade elementos, le añade una mordaza, le añade una cuerda, las recorta, y estas fichas las llevaba siempre encima. Entrar en la mente de determinados criminales, no podemos comprender desde el punto de vista racional todo esto. Hay que comprenderlo desde el punto de vista multidisciplinar de la criminología, la psicología criminal, la psiquiatría. Pero yo siempre digo, y es algo que he descubierto con las últimas investigaciones, que parece que ya has visto todo, pero los asesinos, sobre todo los asesinos múltiples, son como un virus, siempre hay nuevas mutaciones. Es decir, ahora nos encontramos con asesinos que seleccionan a las víctimas a través de esto, a través de una webcam. Es decir, ha evolucionado el asesino en serie, sí. ¿Ha cambiado el canal para contactar con la víctima? Sí. ¿Ha cambiado el punto de encuentro? Sí. Que justamente de eso quería preguntarte, que digo, los asesinos ha llegado a un punto que con las nuevas tecnologías, es lo que tú estabas mencionando, que ya la gente, que lo he mencionado antes, ya las chicas no salen a hacer autostop, no tal, tienen que buscarse también otros medios para poder llegar a sus víctimas. Que, por ejemplo, sería el caso de Marta Calvo. Exacto. Porque se conocen por una red de citas. Correcto. Siempre hemos hablado de la escena del crimen como el espacio físico donde interactúa la víctima y el victimario. Y el escenario del crimen, hay varios tipos de escenas. Está el punto de encuentro, la escena primaria, la secundaria, la terciaria y la escena de abandono. Pero siempre es un espacio físico donde se va a recoger pruebas en una inspección ocular, etcétera, etcétera. A partir de los años 90 surge el mayor patio de juegos del mundo, para bien y también, lamentablemente, para mal. Internet. Y hay un asesino, John Edward Robinson, que es el primer asesino en serie que seleccionó a sus víctimas a través de Internet. Las seleccionó a través de una aplicación de mensajería instantánea llamada IRC, el Internet Relay
chat. Yo lo utilizaba en el año 95, 96, me conectaba a través de Hotmail para poder utilizar esta aplicación y era un lugar de encuentro donde había un montón de lo que se llamaban chat rooms. Tú tenías un nickname y ahí tenías cientos y cientos de habitaciones para hablar de libros, de literatura, de lo que quisieras. Bien, John Edward Robinson, con el nickname Slave Master, entraba en chat rooms de mujeres que querían ser esclavas sexuales, que jugaban a este rol de sexo consentido. Por supuesto, yo soy tu esclava, tú eres mi amo. Y fue muy sencillo, porque John Edward Robinson lo que hacía era quedar con mujeres que con su consentimiento dejaban ser atadas, Claro. las agredía sexualmente, luego las asesinaba y sus cadáveres los terminó abandonando en unos bidones con ácido que tenían algunas de sus fincas para eliminar el cadáver, que es lo más difícil que tiene que hacer después un asesino en serie, deshacerse del cadáver. Esto te estoy hablando que ocurrió hasta el año 2000. Pero hoy en día tenemos aplicaciones de citas, aplicaciones donde puedes conocer a gente, a veces para simplemente tomar un café, intercambiar opiniones, pero también hay páginas de citas donde se va a algo muy concreto, que es tener una relación íntima, quedar a cenar. Nos encontramos con que un victimario, un solo victimario, como el caso de Jorge Palma, el asesino de Marta Calvo, puede estar hablando con 200 mujeres a la vez. Tú cuando interactuabas en un espacio físico y quedabas con alguien en una discoteca, que luego te la llevabas, y a lo mejor acababas con esa persona, era uno a uno, un espacio físico donde te podía ver gente, donde podía haber testigos. Hoy en día, con internet, un cazador, un predator que busca víctimas a través de internet, puede estar hablando con 20, con 30 mujeres a la vez, tener 20 perfiles diferentes como Albert Caballé y escoger a una por unas características fundamentales. ¿Por qué escogió Jorge Palma a Marta Calvo? Bueno, pues la escogió porque era atractiva, la escogió porque ya había tenido una primera cita con ella y la escogió probablemente porque le atraía física y sexualmente. Esto hoy en día, Lada, es peligrosísimo. Nosotros, Marta Calvo era una mujer adulta, pero tú imagínate esto en una situación de, tenemos a los groomers, a los loopers, a los hunters, todo este tipo y esta variedad de delincuentes virtuales que atacan, vulneran y que pueden llegar a cometer abusos sexuales contra menores de edad. Esto que estamos haciendo tú y ahora, yo tengo aquí una webcam, estamos haciendo algo lícito, estamos haciendo algo que es muy interesante, que es hablar de criminología. Los menores de edad son incapaces de conocer estos riesgos. Y el de Jorge Palma es un caso más. Pero a mí me preocupa esa cifra negra que puede haber de mujeres o niñas que han desaparecido y que no sabemos si han quedado con alguien a través de una webcam. Claro, y que es lo que tú dices, lo único que se puede hacer es que no le puedes poner barreras al campo, por desgracia. Entonces, lo único que se puede hacer es prevenir también a las posibles víctimas de que tengan cuidado, porque por desgracia ese tipo de depredadores existen. Claro, hemos pasado del depredador del caramelito, que los padres no cojas caramelos, no hables con nadie cuando salgas del colegio, no hables con desconocidos, a un nuevo hombre del saco que es invisible. Un hombre del saco que se esconde tras una webcam, que no sabes si tiene 60 años o 19, que no sabes si te está grabando, que no sabes si te ha enviado un archivo con una aplicación, un troyano capaz de encenderte la webcam mientras tú te estás cambiando de ropa. Y así ya obtiene material de explotación sexual infantil con el que puede comercializar o con el que te puede chantajear. Entonces, hoy en día, el hombre del saco es el hombre del saco virtual. No sabemos quién es. Antes les poníamos cara. Los padres se daban cuenta de si un abuelito iba mucho a un parque o iba mucho a la puerta de un colegio. Y ojo, cuidado. Hoy en día todo eso es invisible, Lada. No podemos detectarlo. Solo hay una forma y es prevenir. Hablar con los adolescentes, que sean capaces de conocer cuáles son los factores de riesgo de cuando hablas con un desconocido. No hables con desconocidos, no enciendas la webcam con alguien que no conoces, no sabes quién hay al otro lado. Pero claro, son adolescentes, Lada. Es muy, muy complicado.
Sí, sí. Luego también, porque traje hace unas semanas a una chica que es activista, no sé si la conocen, Medianoche, es activista sobre los derechos de los menores en redes sociales. Sí, la conozco. Entonces, también uno de los estudios que citaba era que, no sé si a más de un 70%, o sea, una burrada de porcentaje de documento gráfico, por decirlo así, fotografías, vídeos que tienen los pedófilos, muchas veces son cosas que los propios padres cuelgan en internet, que a lo mejor no son ni siquiera cosas sexualizadas, pero que a aquella gente con eso les vale. Entonces también Exacto. estaría bien prevenir eso, ya no solamente el educarlos a ellos, no sé si se me ha cortado. Digo, no solamente el educarlos a ellos cuando ya tienen una edad de tener redes sociales, sino tampoco dejarles tener redes sociales cuando no tienen una edad y tampoco subirlos tú. Es un problema de muy difícil solución porque tiene muchas aristas. Es decir, tú ahora no puedes a una niña de 14, 15 años que va al colegio o al instituto y que todos sus compañeros tienen un móvil o tienen un iPad, Claro. privarla, porque entonces es la diferente. Luego, el hecho del control parental. Yo tengo ya una hija de 22 años, ha sido adolescente, ha tenido móvil, ha tenido iPad. El control parental, ¿vale? Un control parental en casa, pero ¿y cuándo sale? Iba a casa de su amiga. ¿Quién me dice que cuando no salía de casa, iba a casa de algunas de sus amigas, no se conectaban a internet porque estaban solas y podían ver lo que quisieran? Porque es que está a un clic. O sea, antes yo recuerdo, cuando era mucho más joven, que poder acceder a material de consumo de adultos, o sea, determinados vídeos, tú tenías que poner una tarjeta de crédito. Ahora no hace falta. Ahora hay cientos, por no decir miles, de páginas donde con un solo clic un niño de 10, 12 años puede ver una relación íntima entre dos personas, violenta, salvaje, perversa, y él cree que eso es lo normal porque ella lo está pasando bien. Y eso no es lo normal. Y aquí tenemos un gravísimo problema porque muchos de nuestros niños prepúberes se están educando sexualmente a través de lo que ven en internet. Y eso es un error brutal. Brutal. ¿Por qué? Porque normalizan conductas sin darse cuenta que lo que están viendo son dos actores que están cobrando por hacer eso, que es su trabajo. O vídeos amateurs, me da igual, pero se están sexualizando erróneamente a través de todo el material que están consumiendo de modo gratuito. Entonces, por eso digo que el control parental en casa, vale, fantástico, yo pongo control parental en mi casa para que mi hija no pudiera acceder. ¿Y qué hace cuando está fuera? ¿O va a casa de una amiga? Educación, educación, prevención, explicarles qué es lo que pasa. Y si hay que hablar con los niños de sexo, se habla con los niños de sexo, porque lo que están viendo es un sexo distorsionado. Van a querer repetirlo, van a querer repetir un patrón. Claro. Surgen, bueno, pues conductas de las que hay que lamentarse y mucho. Yo, por último, ya quería preguntarte por qué crees que nos interesa tanto el true crime, porque la criminología y el true crime es algo que siempre me ha llamado la atención y creo que es algo que a mucha gente llama la atención. Entonces, quería preguntarte qué crees que puede ser lo que nos gusta de estos temas. Aquí hay una respuesta totalmente holística, me explico. A cada uno de nosotros nos interesa el true crime por una razón. Nos puede interesar el true crime. Yo como criminóloga, como jurista, como docente, como divulgadora, a mí me interesan los porqués muchísimo. Es decir, yo desde que me levanto hasta que me acuesto, me pregunto los porqués. Mira, como sapiens tenemos dos características fundamentales, que es la educabilidad y la curiosidad. Y la curiosidad nos lleva a los porqués. A mí me interesa muchísimo saber por qué los padres de Asunta terminan matando a una hija a la que adoptan. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón última? A mí me interesa muchísimo conocer el por qué Jeffrey Dahmer escoge a víctimas que rompen los patrones de los multicidas. Los multicidas suelen ser interraciales. ¿Por qué él escoge a hombres de raza negra? ¿Por qué una madre termina asesinando a su hijo? ¿O por qué Maje convence a Salva para que mate a su marido? En mi caso son los porqués, pero hay muchísimas razones. Tenemos, por supuesto, el morbo, el hecho de querer conocer todos esos entresijos. Tenemos
esta errónea valoración de nuestra propia maldad. Subestimamos nuestra propia maldad. Cuando vemos un true crime, cuando vemos un documental, cuando vemos una noticia en televisión, decimos, yo sería incapaz de hacer algo así. Ojo, he dicho antes, en una situación extrema, en una situación en la que es tu vida o la mía, o en una situación en la que yo tenga que defender a mi hija, probablemente me convierta en lo que no soy. En tercer lugar, hay gente que tiene fantasías violentas y las canaliza a través de la visión de estos documentales, de determinadas películas. Él no va a cometer nunca un acto violento, pero sí tiene fantasías violentas, las nutre, se neutraliza a sí mismo viendo el true crime. Y luego creo que hay una razón fundamental, sobre todo ahora que el true crime ya es una tendencia, ha venido a quedarse en nuestro país, porque evidentemente en Estados Unidos llevan haciendo true crime desde el momento en que entraron a entrevistar a todos estos grandes asesinos en serie que todos conocemos en prisión y que lo emitían por televisión. De hecho, parte de los juicios, como el de Ted Bundy, se emitió en televisión. Eso también es true crime. El true crime nos ofrece un enfoque multidisciplinar de un hecho delictivo. Es una ficción narrada, nos cuenta, una ficción no, perdón, es un elemento audiovisual narrado de un hecho delictivo real que abarca desde el hecho criminal, cómo ha ocurrido, con qué ha ocurrido, por qué a esa víctima, cuáles son las motivaciones, empieza la investigación, nos hablan los investigadores, los científicos de diferentes ramas de las ciencias forenses, los criminalistas, los psicólogos, los psiquiatras, nos explican los porqués, llega el juicio, aparece el fiscal, aparece el jurado, el abogado defensor. Una de las series que os recomiendo son los Menéndez, los hermanos Menéndez. Es brutal porque es un true crime donde vais a encontrar todo esto. Vais a encontrar el crimen, vais a encontrar la motivación, vais a encontrar la investigación y sobre todo vais a ver a esa abogada tan mediática que fue famosísima en ese momento y que te explica todo el juicio. De modo que yo creo, Lada, que a cada uno de nosotros nos interesa el true crime por una razón, pero a todos nos interesa. Son diferentes razones, pero a todos nos interesa el true crime. Si ahora saliera, me lo invento, un true crime de un crimen que no se haya contado todavía en España, la noche del estreno lo petaríamos. ¿Por qué? Primero porque nos suena, primero porque probablemente cuando se hace un true crime, se hace un true crime de un crimen mediático, de un crimen que ha impactado a la sociedad. Claro. He grabado el de Rocío Balinkoff y Sonia Caravantes para Netflix. Eso impactó muchísimo en la sociedad, no solo por quién es Tony King, sino por ese error judicial que llevó a Dolores Vázquez a prisión durante 519 días. Entonces, ha llegado el true crime para quedarse. Y fíjate, la sociedad cada vez demanda más, cada vez se van a hacer más. Y a todos nos va a interesar por diferentes razones. Yo ya no puedo dejar de ver true crime. Os voy a recomendar uno que ¿de qué país es? Espera, que ahora me he quedado en blanco. Se titula El asesino del impermeable. Está en Netflix. Lo tenéis que ver porque, claro, no es lo mismo ver un true crime norteamericano, español o italiano, como el caso de Amanda Knox, brutal, que ver un true crime coreano. Os invito a ver El asesino del impermeable, porque vais a alucinar con la investigación, con determinadas formas de actuar, de investigar, que para nosotros son completamente diferentes. Sí, a ver, mi teoría va un poco por lo que has dicho, porque también me considero, en mi caso, yo me considero una persona socrática, yo solo sé que no sé nada. Entonces, a mí me interesa mucho el por qué, ya que, joder, no lo entiendo, intentar comprender cómo puede haber llegado una persona a hacer esto. Eso por un lado. Y luego también, porque me he fijado mucho yo tengo este canal, que es tengo el canal donde comento True Crime y tengo otro donde comento salseos de la televisión, realities como el de la Isla de las Tentaciones, que no tienen nada que ver, pero el público es muy similar, porque por eso el público creo que es similar, porque aunque no tengan nada que ver, tienen esa relación con lo que es el morbo. Exacto. De hecho, yo veo poquísimo la televisión, yo veo televisión a la carta, me explico, yo veo series, veo muchas películas, muchos documentales, pero no sigo, o sea, si tú me preguntas, ¿qué programa de televisión sigues? Bueno, sigo
Cuarto Milenio porque colaboro con Iker, igual que en Horizonte, pero no te puedo decir, yo veo este programa de televisión cada semana, igual que no soy capaz de ver una serie en televisión donde me pongan un capítulo el martes y yo tenga que esperar 7 días. No, o tengo la serie completa o yo no la veo, porque no tengo paciencia, ¿vale? Entonces, es increíble y está muy bien explicado lo que has dicho, Lada, y estoy muy de acuerdo contigo en ese morbo. El morbo cambia. En el caso del true crime, pues bueno, evidentemente tenemos esas preguntas, esas respuestas, por qué ha matado, por qué a ella, cómo ha sido capaz de hacer algo así. Pero es que en los programas estos que hay del corazón, de salsa rosa o amarillistas o como se llamen, claro, hay otro tipo de morbo y es el conocer las intimidades de los demás. Somos, como he dicho, seres curiosos y altamente educables y siempre nos ha interesado lo que les pase a los demás. Sí que es verdad que hay gente que no le interesa para nada la intimidad de otras personas, pero un gran porcentaje de la población le encanta escuchar chismes, rumores, a veces incluso mentiras, y se alegran cuando los demás sufren, se alegran cuando alguien rompe, se alegran cuando pasa algo malo. Eso es preocupante, pero es así, es así. Hay gente que se alegra de cuando, pues en la Isla de las Tentaciones, es eso de la isla que se juntan unos y otros, que hay 2 casas, pues cuando una chica está viendo a lo mejor un vídeo... Que te pongan los cuernos, ese claro, es el resumen. ¡Ah, Dios mío! Pero está jugando con ella, eso realmente no es real, está sacado de contexto y el espectador dice, ¡hala, cómo llora! Empatiza o no empatiza, o esto te pasa por tonta o no haber ido. Todas esas son respuestas humanas ante una situación de sufrimiento de esa persona, porque esa mujer o ese hombre está sufriendo, está viendo algo que la está destrozando. Es lo único que me veo y es justamente lo que tú dices, o sea, no me alegro de que a nadie le hayan puesto los cuernos y que estés aquí viéndolo en un vídeo cómo están haciendo estas cosas, pero dices, joder, qué bien tener este chisme aquí del que me estoy enterando. O sea, no me alegro que te esté pasando mal, ojalá no me pasara a mí, pero qué divertido está siendo todo esto. Exacto, así es, así es. Mira, como humanos somos la especie más maravillosa del planeta. Yo creo que somos una especie adorable, pero también somos una de las especies más letales porque somos de los pocos seres vivos del planeta que matamos por placer. Pero para mí el gran misterio sigue siendo la mente humana. Todo lo que cada uno de nosotros tenemos aquí, cómo podemos reaccionar en determinados momentos. Tú y yo somos capaces de amar hasta el extremo, somos capaces tú y yo de llorar por amor, seríamos capaces de sacrificarnos por algo, por un hijo, por un padre, pero en otras situaciones podríamos convertirnos en mujeres letales. Eso es un gran misterio. ¿Cómo es posible que tú o yo podamos ser capaces de lo mejor, pero en determinados contextos, en determinadas situaciones, pudiéramos convertirnos en mujeres capaces de lo peor? Eso yo creo que sigue siendo el gran misterio de la humanidad. Sí. Sí. Pues nada, Paz, de verdad, yo creo que ha quedado todo muy claro. Muchísimas gracias por toda la explicación, todo desde el punto de criminología. Yo creo que ha estado súper interesante, la verdad. Ya lo dice la gente en comentarios. Y nada, de verdad. Os recuerdo que Paz tiene 3 libros, si no me equivoco, escritos. Sí. Tienes también el podcast de Criminalmente, el blog de Criminalmente, o sea, buscarlo de verdad porque yo es que solamente tengo que... La pena que te has librado es que la entrevista no ha sido en persona, entonces no me lo puedes firmar. Que tengo este aquí, que ese es el tuyo. Ya coincidiremos. ¿Dónde vives? Valencia. A Valencia voy bastante, o sea que no te preocupes, que estaremos en contacto y esa foto con el libro va a caer. Vamos, seguro. Eso espero. Pues ya, este 100%, nosotros no me los he leído, pero este 100% recomendado. O sea, es un manual, por decirlo así, de todo lo que hemos hablado en este podcast, pero más extensamente, evidentemente, en un libro. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por elegirme, porque hay muchos y muchas criminólogas en este país, así que muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un placer y nos vamos a ver más pronto de lo que crees. Muchísimas gracias por tu tiempo, Lada, un placer.